¿Estamos? Vale, queridos compañeros, alumnos, estudiantes, todas las personas interesadas en el proceso educativo. Me alegra mucho veros todos aquí. Me quiero presentar, me llamo Vladislava Tetukina Cenzuro, soy la gerente, la directora del Centro Educativo LinguoFocus, que se encuentra en Torrevieja, en provincia de Alicante, en España. En nuestro centro nos dedicamos a la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, antes de nada me gustaría agradecer a la organización, a Zoya, a Damian, por haberme invitado para participar en un proyecto tan importante, con unos profesionales de todo el mundo, de tantos países, y poder compartir nuestras experiencias, especialmente a la Organización Internacional Científico-Pedagógica Este-Oeste, que hace posible toda esta gran labor y gran experiencia para todos los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de los idiomas. Entonces, voy a pasar a mi presentación. A ver. A ver, así. Me quedo. Vale, creo que se ve bien. Un segundo. Vale. ¿Sí? Vale. El tema elegido por mí para esta presentación se llama Motivación de los alumnos y superación de los problemas característicos en la enseñanza en línea. Todo esto está relacionado con los acontecimientos últimos que estamos viviendo en todo el mundo, el COVID-19, que provocó un gran cambio en el sistema educativo de todos los centros, yo creo que en todo el mundo, especialmente en Europa, en España, que nos hemos visto obligados a pasar de un sistema educativo al que estamos acostumbrados en las clases presenciales. Íntegramente hemos tenido que pasar a las clases en línea, sin poder elegir otra opción. Entonces, el confinamiento era global, obligatorio, no hubo ninguna posibilidad de poder ofrecer a los alumnos algún otro tipo de enseñanza. Entonces, durante los 3 meses que hemos dado clases en línea, nos hemos tenido que adaptar a los procesos de enseñanza en línea y reinventarnos, y al mismo tiempo nos hemos encontrado con varios tipos de problemas relacionados con este proceso y hemos tenido que lidiar con ellos y buscar soluciones. Entonces, y antes de nada me gustaría también explicar que la mayoría de nuestros alumnos son extranjeros, que en nuestra población son el 52% de toda la población, entonces la motivación de la gente es muy alta por aprender el idioma, porque es lógico que no se puede vivir en una ciudad o en un país sin hablar el idioma. Entonces, la edad de los alumnos, en nuestro caso, es desde los 40 hasta los 75 años. Prioritariamente es la gente madura. Tenemos menos estudiantes jóvenes. Entonces, lo que pasa que quizás este factor de la edad explica que la mayoría de nuestros alumnos optan por elegir las clases presenciales, siempre cuando podemos ofrecer alguna otra opción entre la clase presencial y virtual, siempre prefieren las clases presenciales, ya que ven esta opción de enseñanza clásica como más segura y que les puede ofrecer unos óptimos resultados del aprendizaje, a pesar de que nuestro centro ofrece la posibilidad de clases a distancia. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un poco la foto con el profesor que está intentando motivar a los estudiantes. Y ya que estamos tratando del tema de motivación, voy a mencionar un poco la definición de la motivación que existe. Para empezar,
Sabemos todos que en cualquier tipo de enseñanza la motivación es primordial. A nivel personal, la motivación se traduce en un estado de ánimo cuando uno se siente alegre y entusiasmado para emprender una actividad que requiere de un cierto esfuerzo. La etimología de motivación viene del latín y proviene de motivus o motus, que significa causa del movimiento. Como afirmaba Núñez, partiendo de una definición clásica de la motivación, podemos considerarla como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Por tanto, el nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades de acción y concentración de la atención y preservar ante una tarea de actividad son los principales indicadores motivacionales. Hay otra definición de la motivación que proviene de Solana, que define la motivación de la siguiente manera, que es, en síntesis, lo que hace un individuo que actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos, psicológicos, que decide en una situación dada con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. ¿Vale? Tipos de motivación en el campo de la enseñanza. La motivación en el campo de la enseñanza se basa en la dicotomía entre la motivación intrínseca, interior, que proviene de la persona, y extrínseca, exterior, que proviene del impulso del exterior, que no es algo que quiera hacer la persona, sino que se siente motivado por los demás. La motivación intrínseca está relacionada con el interés personal de un individuo, con el objeto básico de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. Cuando alguien está motivado intrínsecamente, obtiene placer por la propia realización de la tarea, es decir, disfruta con el proceso. La motivación extrínseca es aquella en la cual las razones del individuo para hacer algo provienen del exterior. Este tipo de motivación depende de las satisfacciones que recibamos del exterior de las otras personas. En el ámbito de la enseñanza, el ejemplo más claro de la motivación extrínseca son las calefacciones. En caso de nuestra academia, teniendo en cuenta la tipología del alumnado, la principal motivación es la intrínseca. Nuestros alumnos vienen a las clases motivados por sus propios intereses, la independencia lingüística para su vida diaria, la integración social, la necesidad de la legalización que supone la superación de unas pruebas de nivel de español, así como la homologación de sus títulos universitarios, permisos de conducir, etcétera, que también estos procesos requieren la demostración de un cierto dominio lingüístico. Vale. Entonces, ahora me gustaría pasar a la comparación entre los dos tipos de la enseñanza convencional o la enseñanza presencial contra la enseñanza en línea, porque ambas tienen sus puntos en común, pero también unas diferencias. El modelo clásico de la enseñanza presencial destaca por la presencia en el aula del profesor y del alumnado, el predominio del uso de los materiales didácticos impresos, el entorno adaptado al proceso educativo con las herramientas esenciales como la pizarra, el videoproyector, los materiales adicionales como pueden ser los juegos de mesa, tarjetas didácticas, etc. Las clases presenciales se caracterizan por el contacto físico y emocional entre el profesor y los alumnos, entre los compañeros, la inmediatez de las explicaciones, ausencia de distracciones externas que ayudan a la concentración del alumnado. La posibilidad de llevar a cabo las actividades fuera del aula, tan enriquecedoras como, para los alumnos como pueden ser excursiones, salidas al cine, museos, etc. Ahora vamos a ver lo que nos ofrece el modelo de la enseñanza en línea. El modelo virtual, en el modelo virtual, en la comunicación entre las partes se produce a través de diferentes plataformas virtuales que permiten tanto el contacto visual como el auditivo. Los materiales didácticos en su mayoría son digitales. Al no existir un aula real, muchas veces el profesor prescinde de las herramientas clásicas para el desarrollo de la actividad,
tales como la pizarra, el videoproyector, usando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, compartiendo desde su ordenador las fichas con los contenidos gramaticales, etc. Los alumnos tienen la libertad de conectarse a las clases desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo, sea un smartphone, tablet, un ordenador portátil, a lo que dota de un especial valor este tipo de enseñanza, ya que quita las fronteras físicas y ofrece una máxima flexibilidad para el alumno. Pasamos a los problemas, porque nuestro tema se trata de los problemas. Entonces, a pesar de que la educación virtual cada día está obteniendo más partidarios, nosotros durante estos últimos meses en los que hemos tenido que pasar a la enseñanza virtual, hemos observado una serie de dificultades relacionadas con este proceso educativo. Hemos realizado una encuesta a nuestros alumnos y queremos compartir con ustedes los resultados y la información que hemos obtenido de primera mano. Entonces, hemos dividido los factores problemáticos en dos tipos, unos factores psicológicos y factores técnicos, que los dos tienen mucha importancia en el proceso educativo. Entre los factores psicológicos, los alumnos han destacado la falta de motivación durante las clases virtuales, escasez emocional, luego vamos a ver punto por punto cada tipo de problema. Luego, necesidad de un alto nivel de la concentración y disciplina. La imagen personal, que resulta que es un punto importante también. Y en los factores técnicos, la calidad de conexión se ha ganado el primer puesto, la necesidad de disponer de varios dispositivos digitales, el material didáctico en formato digital y ausencia del espacio educativo y las herramientas necesarias para el desarrollo de la clase. Entonces, vamos a ver punto por punto cada uno de los problemas y los tipos de soluciones que se les puede dar. Vale, vamos a empezar con la falta de motivación. Falta de motivación. Las clases en línea pueden ser individuales o grupales. Me gustaría concentrar mi atención en las clases grupales. Al tratarse de los estudiantes que han optado por el aprendizaje en grupo, se trata de las personas que desde el principio tienen unas ciertas expectativas sobre el desarrollo del curso y de las clases. Para ellos, las clases en grupo suponen un aprendizaje dinámico, lleno de intercambio verbal y visual, lo que en su conjunto genera un estímulo adicional muy positivo en el proceso educativo. La enseñanza del idioma es un proceso que está fuertemente ligado al estado emocional del alumno. La falta del interés en la clase, el sentimiento de la soledad pueden afectar negativamente al estado del ánimo del alumno y como consecuencia desmotivarlo. Durante la clase en línea, los alumnos se encuentran físicamente separados. Algunos optan por no encender la cámara, dejando encendido solamente el micrófono, aumentando de este modo el distanciamiento tanto con el profesor como con los compañeros. Según la encuesta que hemos hecho entre nuestro alumnado, el hecho de reunirse en la clase personalmente es una de las principales ventajas de la clase convencional. Los alumnos valoran la inmediatez de las reacciones, el contacto físico, la posibilidad de expresarse por los gestos, miradas, ya que se trata del aprendizaje de un idioma extranjero que todavía no dominan y en muchas ocasiones sienten la necesidad de recurrir a este tipo de ayuda. ¿Qué podemos ofrecer a los alumnos para paliar un poco los efectos de este problema? Para evitar la desmotivación de los alumnos durante las clases virtuales es necesario recurrir al máximo a la atmósfera de la clase presencial, es decir, tenemos que acercarnos al máximo al ambiente de la clase real. Para ello es fundamental que todos los participantes del proceso cumplan con las siguientes condiciones. Primero, hay que disponer de una conexión segura y estable que permita tener una clase sin interrupciones.
Segunda cuestión, necesitamos una sólida base tecnológica. Los ordenadores u otros dispositivos tienen que estar en un buen estado de funcionamiento, con la capacidad suficiente para transmitir las imágenes correctas, los sonidos claros, sin distorsiones, que también es un gran problema para los alumnos que están en un proceso inicial del aprendizaje, que cuando hay un problema de conexión no se oyen bien las palabras, no se les escucha bien, entonces el proceso no pierde su eficacia. Entonces es muy importante tener una tecnología avanzada. Y es primordial el uso de las cámaras web por todos los participantes del proceso. De este modo se establece el contacto visual y emocional sin el cual el aprendizaje del idioma no va a ser tan satisfactorio como durante una clase presencial. Entonces somos partidarios de que siempre se ponga la cámara web y así nos vemos y compensamos por lo menos de algún modo todo el distanciamiento con el que tenemos que cumplir. Vale. Siguiente punto. Siguiente punto está dedicado a la escasez emocional de las clases virtuales. La educación virtual carece de contacto físico o actividades presenciales entre los estudiantes y docentes, lo que crea una impresión de la escasez emocional y puede generar un cierto rechazo a las clases en línea. La falta de contacto físico, de la comunicación no verbal, es decir, de los gestos, movimientos, señales, miradas, etc., a los que les corresponde en una conversación cara a cara, según varios estudios, hasta un 65%, hacen que las relaciones interpersonales en las clases sean más distantes, que se crean menos vínculos interpersonales y como consecuencia la dinámica de la clase sea menos intensa. Esto puede perjudicar el proceso de la adquisición de las habilidades comunicativas, ya que el enfoque comunicativo que estamos practicando la mayoría de los centros dedicados a la enseñanza de los idiomas, entonces este enfoque da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final del aprendizaje de una lengua. Entonces, para solucionar este problema se aconseja mejorar la experiencia educativa a través del uso de las clases interactivas, uso de los juegos y materiales de múltiples formatos, audio, vídeo, para dinamizar así la clase, hacerles a los alumnos partícipes activos de la sesión. También es de gran importancia la capacidad de la empatía del docente. El profesor debe de ser capaz de ponerse en el lugar de los alumnos, de entender sus preocupaciones y necesidades. Esto hará que el proceso educativo sea más práctico y los resultados sean más satisfactorios. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la propia actitud del profesor. Él tiene que transmitir a los alumnos el optimismo, la tranquilidad y nunca olvidar de sonreír, porque la sonrisa hace milagros. Esto hará que las clases sean más amenas y los estudiantes se sentirán más entusiasmados. Vale, pasamos al siguiente punto que vamos a tratar, es la necesidad de una mayor concentración y disciplina, sobre todo por parte de los alumnos. El proceso educativo que se lleva a cabo en línea requiere de mayor esfuerzo en lo que se refiere a la concentración y disciplina por parte de todas las partes. Al no estar los participantes reunidos en un aula, no tener presente al profesor, estar los alumnos en muchas ocasiones y el mismo profesor en sus domicilios, el proceso se ve afectado por varias distracciones que no siempre se pueden mantener bajo control. ¿Cuáles son? La presencia de los niños, mascotas, los teléfonos móviles, los sonidos de la tele y un largo etcétera. También la ausencia de un mobiliario adecuado para poder tomar los apuntes, estar cómodos durante la clase, que suele durar más de 60 minutos, una buena iluminación y ventilación. Todos estos factores interfieren en el proceso educativo y son capaces de disminuir la eficacia.
Entonces, para evitar ese tipo de problemas, recomendamos que las clases se impartan siempre cuando esto sea posible desde el aula real. Que si la situación permite, que el profesor tiene que venir a la academia e impartir la clase desde su clase habitual, que no sea desde casa. De este modo, el profesor va a poder transmitir con una mayor facilidad el ambiente y el espíritu de una clase presencial. Para los alumnos es importante poder tener máxima privacidad durante las clases, disponer de un espacio aislado de las distracciones, que les permita concentrarse y donde nadie ni nada les pueda molestar. Este tiene que ser un punto importante a tratar antes de empezar con la educación en línea, para que los alumnos puedan acondicionar sus espacios al proceso educativo. También tiene que haber un control por parte del profesor sobre el uso de los teléfonos móviles durante la clase. Los móviles tienen que estar apagados y guardados para que no exista la tentación de contestar un mensaje, una llamada, teniendo en cuenta que el profesor no está presente físicamente y no puede controlar este proceso. Vale, pasamos al siguiente punto. La imagen personal. Aunque puede sonar bastante sorprendente, pero lo han notado todos los alumnos, los profesores con los que hemos compartido esta experiencia, que durante las clases en línea se observa la tendencia de muchos de los alumnos de apagar la cámara por el hecho de no sentirse cómodos ante la cámara viendo a sí mismos. Durante una clase presencial nadie se enfrenta a este tipo de inconveniente. El hecho de enseñar a los alumnos con la cámara apagada no es crucial. Sin embargo, de este modo se pierden las ventajas del contacto visual. El profesor no tiene la posibilidad de saber si tiene que hablar más despacio porque los alumnos están tomando los apuntes. No puede observar sus caras, que es un punto muy importante a tener en cuenta en la enseñanza de los idiomas, ya que puede facilitarle al profesor la información sobre el nivel del entendimiento de los alumnos, que hasta un cierto momento no son capaces de expresarse oralmente en el caso de alguna duda o necesidad de cualquier aclaración. Al desconectar la cámara, los alumnos y el profesor también pueden optar por la opción de dejar la cámara. Al desconectar la cámara, los alumnos, muchas veces el profesor también opta por apagar la cámara. Entonces existe el riesgo de que la clase se va a convertir en una actividad en vez de una actividad dinámica y entretenida, en una especie de una audioclase. La eficacia de la primera no tiene punto de comparación con la segunda. Entonces, nosotros proponemos para este tipo de problemas, creemos que hay que animar a todos los participantes a tomarse las clases virtuales como si fueran presenciales. Es decir, el profesor tiene que cuidar su imagen y a pesar de trabajar desde casa tiene que seguir con el protocolo de vestimenta como si estuviera en su centro educativo. Esto les dará a los alumnos una buena impresión y también les animará a cuidar su aspecto físico, sabiendo que la clase, a pesar de ser un proceso puramente educativo, es también un evento social donde nos vemos, hablamos, intercambiamos nuestras últimas noticias y todo esto nos hace sentir más cercanos, crea un buen ambiente emocional en el grupo, fomentando así una mejor comunicación entre todos. Y al mismo tiempo nos provoca comunicarnos en el idioma que estamos aprendiendo. Vale, pasamos al siguiente punto. Empezamos ahora con los puntos técnicos. Vale, el problema clave que cualquier profesor conoce es la calidad de la conexión. Me refiero a la calidad en problemas de conexión a Internet. La calidad de la conexión durante las clases es uno de los principales factores que garantizan una exitosa actividad educativa. Al estar participando en el proceso varias personas, es primordial que todas y cada una de ellas tengan una buena conexión a Internet. No basta con que el profesor tenga una línea de alta velocidad, sino todos los alumnos tienen que asegurarse de que su conexión es estable. Sobre todo es importante cuando hablamos de las clases en grupo, ya que problemas de conexión de un participante estropea la dinámica de la clase de los demás. Mientras uno pierde la calidad de la señal, se queda la clase congelada, la imagen congelada. Entonces,
se pierde el tiempo y esto hay que evitar. Entonces, para la solución de este problema está en disponer de una conexión preferiblemente de fibra óptica o si salga algo más moderno, pues lo más moderno posible. No conectarse durante las clases a las redes móviles, ya que no disponen de la capacidad suficiente para transmitir al mismo tiempo la imagen, el audio, compartir material didáctico, mensajes, etc. Para el profesor sería ideal disponer de 2 líneas de Internet separadas para asegurar de este modo que la clase va a seguir siendo activa en el caso de que una línea pierda la conexión o pase cualquier cosa. Vale. Siguiente punto. Los alumnos se han quejado por el tema de la necesidad de disponer de varios dispositivos digitales. ¿A qué se refieren? En muchas ocasiones necesitan un dispositivo para la conexión con la clase, con los compañeros, el profesor, y otro dispositivo lo usan para el uso, para la consulta del material didáctico. Suelen ser un ordenador portátil para la clase y un smartphone para los libros, para el material. Entonces, esto es bastante incómodo, principalmente porque la visión de el manejo de los dispositivos digitales no es tan avanzado en todo el mundo. La gente pierde mucho tiempo, los alumnos pierden mucho tiempo en el proceso de intercambiar de una pantalla a otra, de buscar la pantalla perdida. Entonces, para solucionar este tipo de inconvenientes, nosotros hemos llegado a la conclusión que es necesario preferiblemente usar el material didáctico impreso, es decir, que hay que proveer a los alumnos de los libros de texto, si no es posible por las distancias, entonces material escaneado, preparar unas guías didácticas, enviárselas a los alumnos con las instrucciones claras para que los impriman y los tengan a mano a la hora de tener la clase. Y todo esto requiere por parte del profesor una planificación de las clases. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los temas que vamos a dar, por ejemplo, en el mes, y preparar todo tipo de materiales y abastecer a los alumnos con este material didáctico. Vale, material didáctico en forma digital. En el tema anterior hemos tocado un poco esta cuestión, pero aquí vamos a profundizar un poco más. Los alumnos se quejan por las dificultades del manejo, la imposibilidad de tomar apuntes en los libros, calidad del material y una peor percepción de la información que en comparación cuando usan un libro en papel. Las dificultades del manejo del material didáctico se debe a que es bastante incómodo. Si es un libro digital, para abrir, para buscar las páginas, para la gente más joven no les cuesta, pero la gente mayor ya se pierde. Luego también tiene que ver la capacidad de los ordenadores, porque mucha gente tiene un ordenador portátil desde hace 15 años que ya no es capaz de abrir rápidamente varias pestañas, entonces se pierde mucho tiempo con el tema de buscar la página concreta de algún libro concreto, y es más si usamos varios libros a la vez. También un punto importante, los libros modernos, los libros de texto, suponen que los alumnos hacen los ejercicios directamente en los libros, entonces ahí se practica la escritura. Y es un punto muy importante la escritura en las clases virtuales porque casi está olvidada ahí. Entonces, si usamos el material didáctico digital, pues nos olvidamos de escribir porque no es posible. Y mucha gente lo echa en falta. Y prefieren siempre tener un libro de texto y poder apuntar ahí sus dudas o poner sus marcas, etcétera. La calidad de los materiales depende de qué estemos hablando, las fotocopias o los libros escaneados, claro, pierde la calidad. Entonces,
Esto influye también que no puedes leer la frase en completa, no ves el principio, no ves el final. Y una peor percepción de la información, que como sabemos todos tenemos diferentes tipos de percepción, entonces hay gente que necesita de tener un material físico y poder leer, escribir y estar con el libro. Entonces, ¿qué soluciones podemos dar a esto? Como ya hemos dicho, usar el material impreso, buscar cualquier manera de abastecer a nuestros alumnos de libros de texto. Siempre recordar a los alumnos que hagan los apuntes durante la clase, porque durante el transcurso de la clase, como pasamos mucho tiempo hablando y practicando las conversaciones, entonces y no estamos en la clase presencial, se les olvida apuntar algunas palabras nuevas, escribir. Entonces el profesor tiene que estar pendiente y en el caso de que vea que, por ejemplo, en este momento hay que hacer un hincapié para que los alumnos se queden con alguna frase en concreto, algún modelo de algún tiempo, entonces motivarlos para que apunten. Luego, tenemos que planificar las clases, ya lo hemos mencionado, en esto, saber los temas que vamos a dar para un mes, 2 meses y así preparar todo el material que necesitemos. Y para no tener problemas con la calidad de los recursos, pues tenemos que usar solamente los recursos originales. Ahora todas las editoriales ofrecen los libros en formato digital, entonces hay muchísimo material que podemos comprar, descargar, compartir y no vamos a tener ningún problema de una mala calidad. Vale, pasamos al siguiente paso. Ausencia, vale, se trata de ausencia del espacio educativo y herramientas necesarias. ¿A qué nos referimos? Referimos al tema de como la clase se da muchas veces desde el domicilio del profesor. En pocas ocasiones se da desde el aula de la academia. Entonces, no tenemos pizarra, no tenemos videoproyector, no disponemos de los juegos de mesa, tarjetas que usamos en la clase. El profesor todavía puede tener los libros de lectura y revistas, pero no los puede compartir con los estudiantes. Todo esto disminuye la calidad de la clase. La ausencia de la pizarra, por muy que parezca, no parezca tan importante, en nuestro caso es algo primordial. Entonces, si no hay posibilidad de tener una pizarra grande, tenemos que procurar tener una pizarra pequeña para niños, pero para poder escribir, para que los alumnos puedan ver el material, porque si no, teniendo en cuenta que mucho alumnado está en nivel básico del aprendizaje, entonces para ellos escribir solamente al oído resulta imposible. El videoproyector es una cosa muy útil en la clase. Como no lo podemos tener en domicilios, entonces tenemos que usar al máximo a las plataformas virtuales con las que trabajamos. Si trabajamos a través de Skype, Zoom, Messenger, entonces tenemos que manejar bien el sistema, poder escribir los comentarios en los chats para que los alumnos puedan ver cómo se escriben las palabras, la gramática, enviar allí las presentaciones con el tema de la gramática para que puedan verlo concretamente y claramente. Juegos de mesa, tarjetas, etcétera. Es un punto bastante fácil para solucionar porque ahora el espacio virtual nos ofrece muchísima variedad de juegos virtuales, los tests, y así podemos hacer nuestras clases más amenas, más divertidas, los alumnos no se sienten tan estresados, se relajan y disfrutan mucho del proceso. Entonces tenemos que sacar el máximo partido a estas posibilidades positivas virtuales. Y los libros de lectura, revistas, todo el tipo de material adicional, hay que prepararlo con antelación,
escanear, enviar, vale, escanear lo que se puede escanear, me refiero a las revistas, los libros de lectura se compran fácilmente, que esto no hay ningún problema, y proveer a los alumnos con el material, pero siempre es muy importante con suficiente antelación, porque luego empezamos con el tema de que no se abre algo en la ventana, no se descarga, entonces no podemos empezar la clase hasta que, no sé, 6 o 10 personas estén intentando descargar algún material que vamos a utilizar en la clase. Vale, y creo que con esto ya estoy terminando. Muchas gracias a todos por su atención y os deseo todo lo mejor en vuestra actividad profesional y educativa. Si tenemos algunas preguntas, estoy aquí y os las voy a contestar con mucho gusto. No questions. Muchas gracias. Era muy interesante para mí. Muchas gracias a usted por haber escuchado. Es un honor para mí. Yo estoy aquí como una alumna. Pero habla muy bien usted. Habla muy bien. No, hace ya muchos años que yo no enseño en el instituto. Vale, no enseña en el instituto, pero habla muy bien. Qué interesante. Muchas gracias. Извините, я буду говорить по-русски, но мне абсолютно все было понятно. И я из этого сделала вывод и по форме, и по содержанию. Ваше выступление очень актуально и очень полезно было. Благодарю. Я просто слушала его с удовольствием, потому что оно отвечало на очень многие вопросы, которые у нас возникают. И как вы совершенно окреслили, в течение 3 месяцев эти вопросы особенно стали актуальными. Вот. И если мы раньше занимались теорией сопоставления романских языков, поэтому у меня испанский был 3-м или 4-м у меня был языком, но буквально каждое слово романское, французское, поэтому все, и ваш PowerPoint прекрасно был, ничего лишнего. У меня был доклад предыдущий по PowerPoint, поэтому с точки зрения теории у вас все было прекрасно выдержано. Благодарю. Вот. Мне очень понравилось, что вы с самого начала привлекли латинский этимон, то есть мотивацию, это глубоко теоретичный подход, то есть внутренний двигатель, внешний и внутренний разложили по полочкам, что такое мотивация и как ее вызвать у ученика. Это мне очень нравится, определение мотивации, проблемы с мотивацией, способы ее устранения. Все это очень логично, и мне понравилась ваша структура, ясная и очень четкая. Актуально, я уже сказала, в высшей степени актуально. Теперь о важности интерактивности. Интерактивность – это больная, так сказать, ахиллесова пята, поскольку между нами стоит стена экрана, из чего-то там, плексиглаза или какого-то материала синтетического. И поэтому вопрос интерактивности нас всех очень волнует. Мне нравится, что вы его затронули, о том, как преодолевать эту проблему, каким образом. И еще о важности разнообразных источников. То, что по-французски говорят «les supports». То есть здесь одним источником не обойдешься, допустим, PowerPoint. Нужно все органы чувств, практически кроме тактильных, нужно все призвать к нам на помощь, чтобы компенсировать наше физическое отсутствие в пределах досягаемости друг друга. Вот. И было сказано вами о недостатках, ситуации, в которой мы находимся, очень четко, по всем пунктам и способах их устранения. Еще я записала, чтобы не Я просто в восторге. Я просто в восторге от вашего профессионализма, что вы все поняли. Это очень приятно. В таком случае это взаимно, потому что очень приятно и визуально, и содержательно. Очень приятно было вас слышать. Важность дидактики и впечатляющего материала. Вот.
Я бы это хотела отдельно немножечко выделить. Это очень тяжело впечатлить всех сразу. Поэтому я, например, по литературе делала впечатляющий PowerPoint, я старалась. Но для меня, например, впечатляющей была семья бабушки, дедушки, как вот французский, например, франкофонный писатель на уровне очень нищего семейства, которое пыталось как-то достойно выглядеть. Он стал выдающимся франкофонным писателем, и он преподавал в Сорбонне, и его дедушка как-то выбился из этой бедной семьи. Для меня это было очень впечатляюще. Может быть, для других студентов это не впечатляюще, поэтому нужно как-то охватить вот об этом, кого, как и чем впечатлять. Некоторые любят яркие краски, других, наоборот, это утомляет. Поэтому контингент у нас очень разнообразный, и с психологической точки зрения мне очень нравится, как вы расставили акценты, и психологический аспект, и как их заинтересовать, и как преодолеть всю эту массу вдруг навалившихся на нас проблем. Потому что для нас это все это было и странно, для самой меня было странно. Например, я выступала на международных конференциях, и в Барселоне в сентябре франкофонная конференция европейских преподавателей Европы французского языка, и я уже могла сопоставить, как ни странно, вот эта вот техническая проблема, которая на вас, она очень явилась большой преградой. И я больше волновалась, сидя у себя дома, это какой-то парадокс, чем когда я за сотни километров преодолевала расстояние в другом климате, в другой обстановке, в другой стране, я там меньше волновалась, чем сидя у себя дома перед техникой. Потому что я не знала, как эта техника себя поведет. А вот сегодня она у меня отключилась, и во время моего тоже выступления там тоже что-то там произошло. Вот это déconnexion, это по-французски, мне совершенно все эти ваши слова были понятны, потому что мы учились в Санкт-Петербурге, и испанский язык был у нас, как бы это сказать, мы сдавали кандидатский минимум по испанскому языку, и мы читали Хуана Гойтисола «La Isla», «От корки до корки», и еще нескольких. Поэтому, хотя, вот, но нас воспитывали, как бы это вам сказать, скорее с точки зрения фундаментального подхода, сравнительно сопоставительное изучение романских языков, вот, и как бы это, и с точки зрения, скорее всего, теоретически. Мы изучали глобальную теорию. Современное изучение нас направляет, наше, так сказать, внимание, наши взоры переставляет на дидактику, полностью на дидактику. И я сейчас ездила в Пуатье на курсы повышения квалификации, мне это было неинтересно. Это была дидактика, потому что я перестраивалась. А сейчас я вижу, насколько это актуально. И спасибо вам за ваш содержательный доклад, потому что когда входишь в эту дидактику, она тебе становится все больше интересной, и ты все более мотивирована, и условия разнообразны. Извините, я заканчиваю свой долгий монолог. Вот, и я воспринимаю это как крайне актуальное в данный момент выступление и в данный момент тематику. Спасибо вам огромное. Было очень интересно, было все прозрачно, понятно, за исключением того, что я не могу все то же самое сказать, но по-испански. Отдельно несколько слов по поводу вашего испанского языка. Ну, это ясно. Чем больше человек живет в этой среде, тем более он совершенствуется. Ваш испанский, конечно, выше всяческих похвал. Спасибо вам огромное за акустическое, визуальное и дидактическое удовольствие. И познавательное, когнитивное, которое я получила во время вашего доклада. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Я очень польщена вашей высокой оценкой, потому что это не комплимент. Я начинающий профессионал все-таки, которому есть к чему стремиться, и я получаю огромное удовольствие от общения с как раз людьми закалки классической, где преподавались языки по-другому. Сейчас наше направление очень практическое, очень направленное на быстрый результат, не на такое высокое мастерство владения языком, но на то, чтобы люди сразу быстро заговорили и могли чувствовать себя в среде
ну, применять и адаптироваться. Мне этот подход очень нравится. Я всячески его продвигаю, насколько могу, модифицирую, улучшаю, но восхищаюсь всегда, и мне всегда нехватка как раз именно ваших каких-то знаний, вашего восприятия языка, классического, и ну, это опора всего, потому что дидактика, все это уже это как практическая система, схема, которой надо следовать, и развивать. И, конечно, вот технология это наше огромное преимущество, но и наш огромный такой, получается, оппонент, который ты никогда не знаешь, как он себя поведет. А ты как профессионал должен иметь все решения на любой случай. Книжка, связь отключилась, книжка не открылась, я не знаю, что там еще произошло. Камера, микрофон, в общем, нам как-то в одном лице приходится себя переоборудовать, получается, перевоспитывать или еще какие-то профессиональные навыки в программировании, не знаю, в каком-то информатике, потому что без этого невозможно. Получается, что невозможно нам уже преподавать, не имея вот не зная этих элементов. Ну, что делать будем? Адаптироваться, потому что видите, в мире происходит, кто бы подумал, но мы не сдадимся, мы же должны нести знания в мир, поэтому спасибо большое вам. Hola, Hola. fue muy interesante vuestra clase, bueno, seminar. No hablo muy bien español, pero estoy intentando y estoy aprendiendo y fue todo muy interesante y muchas gracias por eso. Muchas gracias a usted por haber escuchado. Me parece que su español está muy bien, muy bien. Luego, nunca hay un límite para perfeccionar y llegar a algo mejor. Así que muchas gracias por su atención. Nada, gracias a usted. Диди, мадлова, Нано. Огромное всем спасибо еще раз. Огромное спасибо всем участникам, всем, кто принимал участие. И огромное спасибо нашему спикеру, я не знаю, огромное спасибо, Влада, за твой профессионализм, за все огромное спасибо за поддержку, со мной вашим участие в нашем вебинаре. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всем хороших выходных и успехов на нашем поприще. Непростом, но любимом. До свидания. До свидания. До свидания.